Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este video. Ya vamos en el video número 12 y estamos a esto de terminar la temática de sentencias de decisión. Decidí hacer una segunda parte del ELIF que nos va a dejar claro la diferencia entre lo que son las sentencias de decisión anidadas y lo que es el if, que básicamente, bueno, el if, para quienes son nuevos en el canal y están viendo este video y no han visto los anteriores, el if no es la chica que de la novela que se perdió y eso no. El if es una forma de mm, plasmar las decisiones que lleva un algoritmo, ¿sí? Solamente que a diferencia de los de las sentencias anidadas, él trabaja de forma paralela y excluyente. Ya lo vamos a ver en una imagen porque la verdad hay que ser muy claros para poder entenderlo. Yo ya preparé una imagen y vamos a usar el mismo ejercicio que usamos en el video número 11 y en el video número 10, ¿ok? Que es básicamente ingresar un valor por el teclado y validar si cumple con ciertas condiciones y dependiendo de eso hacer unas operaciones matemáticas. Bueno, si eres nuevo o nueva en el canal, pues déjame decirte que estoy completamente agradecido de que estés acá y que todo lo que venimos haciendo lo estamos haciendo, digámoslo de cierta forma, sincrónica entre video y video. Entonces, si quieres entender de qué estamos hablando en este momento o entender cómo funcionan las gráficas, cuál es la lógica detrás de ello, tendrás que volver al video uno que por acá va a salir un mensajito donde vas a poder ingresar. Y la invitación es que lo hagas video a video y llegues a este punto y puedas entender totalmente todo lo que estamos haciendo. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces con los que vamos al día. Y haciendo un recorderis de lo que vimos en el video anterior, básicamente teníamos una adaptación del algoritmo. No, el algoritmo original lo tenemos con la variable x, pero la adaptación la hicimos con la variable y, ¿ok? Y en esta adaptación usamos lo que era una sentencia, un elif, ¿ok? Pero si ustedes analizaron en el video anterior, solamente usé uno solo y después usé varios if, else, lo que quiere decir que básicamente este ejemplo lo hice a un estilo híbrido. Quiere decir que 100% no todas las sentencias se están usando con la sentencia excluyente que se llama el if, ¿ok? Entonces, para esta ocasión vamos a convertir, o bueno, vamos a pasar este mismo algoritmo, ya lo vamos a llamar Z, para diferenciarlo, pero esta vez vamos a tratar de usar el if en lo que más sea posible y vamos a compararlos. Y para eso también les traigo unas gráficas que estuve diseñando, donde quiero explicar cuál es la diferencia entre el if anidado original y la adaptación que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Bueno, entonces voy a mostrarles acá un momento. Bueno, entonces lo que vemos en la pantalla, en la parte izquierda, básicamente es un if anidado que lo aprendimos a hacer en la sección, en el video número 10, ¿ok? Y básicamente un if anidado funciona en forma de cascada, es decir, puede ser por su rama izquierda o por su rama derecha, puede tener otras condiciones. En este caso lo vemos en esta parte. En esta parte vemos que esta condición tiene por la parte derecha otra condición o si no se cumple por la parte izquierda otra condición. En este caso vemos que el principal no tiene otra condición, simplemente tienes un resultado. ¿Ok? A diferencia, bueno, de el if, que básicamente son condiciones excluyentes. Sí, dependen o están dentro de un if principal, como se puede ver aquí. Acá hay un if principal, pero como todo if debe tener una parte verdadera y una parte falsa. Entonces, ¿qué pasa? Háganse como un escenario donde dentro de esta condición
hay varias condiciones, pero en paralelo. Yo en el video 10 expliqué el tema de la indentación, que básicamente cuando lo escribimos en el código, lo voy a mostrar por acá lo tenía. Ok, acá tengo un ejemplo que ya hemos hecho en el video pasado. Y la indentación son los espacios o básicamente son las tabulaciones que tiene el código. Entonces, las tabulaciones o la indentación lo que hacen es definir qué fragmento de código está, digámoslo, bajo la jerarquía de otro código, de cierta forma. Es decir, este if que no tiene ningún espacio, quiere decir que aquí abre la condición y aquí la cierra, ¿sí? Y si lo vemos aquí, básicamente sería este if, aquí se abre la condición y aquí se cierra la condición, están al mismo nivel, ¿sí? Si lo vemos acá, acá hay otro if dentro de ese. ¿Por qué sé que está dentro? Porque tiene básicamente dos espacios, ¿cierto? Entonces, al tener dos espacios, ese if está dentro de ese if. Y si yo vengo al gráfico, básicamente sería este. Y pueden observar que estos resultados no están al mismo nivel de este. Pues básicamente los espacios entre cada, o la jerarquía entre cada rombo o entre cada if, lo que hacen es la indentación. Entonces yo les había dicho a ustedes que en el video número 10 de que se tiene que respetar esta indentación porque si no se respeta, entonces básicamente se daña la sintaxis, bueno, no se daña la sintaxis, sino que es incoherente a la sintaxis de Python, del lenguaje de programación y por ende no iba a funcionar. Pero si hay una forma de que esto quede aquí. Miren, ahí se dañó. Quité la indentación y ahí se dañó. Pero si hay una forma de que yo pueda manejar las decisiones de forma paralela sin, digámoslo así, sin perder la indentación, sin perder la lógica de la programación. Y esa forma la puedo hacer usando el if, donde las condiciones son excluyentes y funcionan de forma paralela. ¿Cuáles son los el if acá? Básicamente son estos tres rombos que están en paralelo. Si ven que aquí no se puede básicamente trabajar en paralelo porque todo viene en cascada. Es decir, esta condición no se cumple si no se cumplió primero esta. Esta condición que está aquí no se cumple si no se cumplió esta y no se cumplió esta. Ah, y esta no se cumple si no se cumplieron las anteriores. Aquí en el if es diferente. Aquí es básicamente se cumple cuando se muestra un resultado, únicamente cuando se cumple la condición, o sea, cuando es verdadero, se muestra o se opera o lo que haya que hacer. Pero cuando no es verdadero, cuando no se cumple, entonces él entra aquí a esta decisión. Dice, si no, si aquí no se cumple esto, entro entonces acá. Y si aquí se cumple, entonces yo muestro este resultado y luego aquí hago otra decisión si lo quiero hacer y si se cumple muestro el resultado positivo y si no es negativo. Pero si esta no se cumple y esta no se cumple, entonces vengo aquí. Y si esta se cumple, entonces solo muestro este mensaje y se termina el programa. Es decir, cuando usamos el if, solamente se recorre todas las sentencias únicamente si no se cumple la condición, pero si la condición se cumple en primera instancia, ahí se corta todo. A diferencia del if anidado, que sí tiene que hacer un recorrido bastante amplio. Entonces, ¿de qué nos podría servir esto? Pues básicamente, ahorita cuando lo hagamos en el código, vamos a ver que es más fácil de interpretar y es más corto, vamos a usar menos líneas de código. Y cuando nosotros empezamos en este tema de aprender un lenguaje de programación o interpretarlo, lo primero que debemos hacer es tratar de optimizar ese código, tratar de ver de qué forma se puede hacer. Es decir, este algoritmo se puede hacer de múltiples formas, pero yo estoy mostrando la forma clásica y la forma, digámoslo así, moderna, porque cuando vemos a veces códigos de programación que la inteligencia artificial nos provee, muchas veces están con el if y no están anidadas. Entonces, básicamente, lo que ustedes deben hacerse en la cabeza es que básicamente todos los falsos de las condiciones básicamente se están trasladando hacia un último else, un último falso. O se cayó algo por ahí. Ok.
Entonces, todo, si ninguna de estas condiciones se cumple, entonces todo apuntaría a que la opción falsa básicamente sería la opción correcta para mostrar información. Pero para esto hay dos claves. Por ejemplo, cuando usamos el if, nosotros lo que debemos hacer es básicamente hacer lo contrario a lo que hacíamos cuando usamos el if anidado. Es decir, nosotros debemos colocar un poco de lógica a las validaciones y en lugar de tratar de hacerlas correctas, debemos tratar de hacerlas incorrectas. O, si lo observamos en esta parte, cuando hacíamos el if anidado, escribíamos un valor por teclado, ¿cierto? Y al ejecutarlo, él tenía que decirnos si el valor era mayor a cero. Si era mayor a cero, pues podía ejecutar el resto del código. Pero si era menor a cero, entonces decía que el código era negativo y se cerraba el programa y chao. En cambio, con el if es diferente. Con el if no vamos a validar que sea mayor a cero, sino al revés, que sea menor o igual a cero. Así obligamos a que la respuesta que para nosotros en la otra gráfica era negativa, para nosotros va a ser positiva. Entonces, de esta forma, obligamos que si la primera vez que alguien escribe un número negativo y la condición se cumple, entonces se cierra el ciclo y solo nos muestra un número negativo. Si esta condición no se cumple, es decir, yo escribo un 5 y aquí entra y dice cero es menor o igual a 5. Perdón, yo escribo x y x es igual a 5, ¿sí? 5 es menor o igual a cero, entonces no, porque 5 es mayor que cero, entonces no puede entrar aquí y lo estoy forzando a que venga y entre aquí en esta otra condición. Y entonces como no cumple, entonces aquí yo digo 5 es menor o igual a 50. Pues en este caso sí, 5 es menor o igual a 50. Entonces él no va a entrar a hacer todo esto, sino que él va a entrar aquí y llega y dice, el valor es menor o igual a 50. Nos va a mostrar un mensaje. Seguido de eso va a bajar aquí y va a preguntar, 5 es menor igual a 10 y menor igual a 50. Pues sí, evidentemente es menor que 10 y sigue siendo menor que 50. Al ser eso, entonces aquí nos va a enviar por este lado y nos va a decir el valor que ingresó es menor a 10. Y fin, se acabó el programa, no tuvo que recorrer todo esto, a diferencia de lo que tuvo que haber hecho aquí. Entonces, 5 mayor a cero, sí, entra acá. 5 mayor a 50, no, entra acá. 5 mayor a 11 o menor a 50, sí, entonces entra acá. Entonces, tiene que hacer esa estructura en forma de cascada. En cambio, aquí lo que tiene que hacerlo es en forma paralela. Cuando lo hacemos en forma paralela, cuando escribimos el código es mucho más fácil porque no tenemos que escribir tanto la palabra else, ¿sí? Solamente escribimos el if, el if, el if, el if. Y al final hay un else, que ese else le pertenece al if principal, o sea, por eso lo pinté aquí de rojo. Básicamente es como posponer temporalmente cuando no se cumple algo y a la final eso que no se cumple obligatoriamente tiene que ser la respuesta verdadera. Por eso, cuando usamos el if, lo que buscamos hacer es básicamente cambiar la lógica de forma que podamos obligar que las respuestas verdaderas realmente sean las respuestas que yo no necesito. Por ejemplo, en esta segunda sentencia, aquí nosotros decimos que x es mayor a 50. Aquí no decimos eso, decimos que es menor o igual a 50, o sea, decimos lo contrario. Luego, en esta sentencia, decimos que al dividir x entre 5 el residuo tiene que dar cero. Esa es la respuesta en ese algoritmo correcta, pero en este ya no. En este dice que si yo divido x entre 5 y si ese resultado es diferente de cero, entonces ya dígame que no es un múltiplo del 5, ¿sí? Lo mismo pasa acá cuando hacemos la división. Una división exacta entre x y 10. Aquí decimos si es mayor a 5. Aquí decimos lo contrario, que si es menor o igual a 5. O sea, tergiversando estas lógicas dentro de las decisiones, lo que hacemos es obligar a que las respuestas correctas para el algoritmo realmente son las respuestas que yo quiero descartar, ¿sí? De esta forma, yo obligo a que si no se cumple absolutamente nada de esto, al final de todo, en el else o en la parte que no se cumple, ahí me va a tener que botar las partes que yo realmente ya quiero que se validen. Es decir, aquí me va a mostrar las operaciones matemáticas.
Vamos a hacerlo en el código. A ver, vamos a hacerlo en el código y vamos acá un momento. Vamos en el 3.4. Vamos a escribir texto. Creo que son dos numerales. 3.5 y vamos a escribir el if optimizado. Listo. Bueno, para esta ocasión, volvámoslo a llamar X para no generar confusiones. Entonces, básicamente, lo que yo necesito es agregar un valor numérico. Sí, listo. Bueno, tengo otra vez aquí como el encabezado del algoritmo. Creo que lo voy a agregar mejor acá. No me quiere mostrar. Ah, es que me la está. Ya me acordé. Ya. Tengo que agregar un guión y luego ya me las va a mostrar las palabras de la forma correcta. Bueno, aquí me las agrego. Mostrar la división exacta, mostrar la potenciación de ese valor elevado a 3. Bueno, esto es básicamente lo que queremos que el algoritmo haga. Sí, es la instrucción que queremos que él haga. Entonces, primeramente, ya lo habíamos hecho hace 3 videos. Básicamente, la variable numérica que agregamos por el teclado. ¿Ok? Bueno, les comentaba yo, el if se usa la misma lógica de if, por lo tanto, debe empezar con la palabra if, porque tiene básicamente un rombo, tiene una decisión. Entonces aquí escribimos if y luego hacemos la validación contraria. ¿Qué decíamos acá? X menor o igual a cero. Entonces tenemos que escribir X menor o igual a cero. Entonces aquí vamos a ver si puedo, por ejemplo, tratar de dividir estas dos pantallas para hacerlo al tiempo. Ok, tengo aquí. Entonces yo digo que X es menor o igual a cero. Entonces, por ende, como estoy forzando a que esa respuesta sea positiva, debo decir que ese número es negativo. ¿Sí? Entonces vengo acá, le doy Enter y escribo el valor es negativo. ¿Sí? Y poniéndole lógica, si yo escribo 10 y aquí entra y dice 10 menor o igual a cero, no, ¿cierto? Y como no es verdad, yo estoy validando que no sea verdad. Y como no es verdad, él me va a decir, no, pues ese valor es negativo y ya se terminó el programa. ¿Sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es colocar el if. Pero ¿qué pasa? Si yo lo coloco aquí, básicamente eh, estaría yo de cierta forma diciendo que ese if está, o sea, o le pertenece a if directamente. Y como debe estar de forma paralela, yo lo que debo hacer es colocarlo en la misma indentación, ¿sí? En la misma indentación. Por eso les digo, aquí es mucho más fácil hacer el if que hacer if anidado. Entonces, lo que yo hago es escribir el if y seguido de esto, entonces haría esta parte, donde digo que x es menor o igual a 50. Ah, mira, x menor o igual a 50. Si esto llegase a pasar, aquí en el gráfico tenemos que el valor es menor o igual a 50, o sea, es la misma lógica. Entonces aquí hago un print y escribo el valor, pero el valor ¿cuál es? El valor es el que yo ingresé, ¿cierto? Es menos, aquí ya tengo copiado esto.
Más bien voy a quitar esto. ¿Sí? Entonces aquí ya llegué a esta parte donde estoy forzando básicamente a que la respuesta errónea, si la llego a escribir por teclado, se venga por esta parte. Pero resulta que aquí tengo una anidación. Aquí sí tengo una anidación de un if dentro de otro if. No es un elif, no, es un if. Entonces le doy clic acá y aquí sí respeto la indentación. Aquí llego y digo sí. Entonces, básicamente aquí haríamos esto mismo. Si 10 es menor o igual, ay, perdón, escribí mal, es menor o es igual a X y al mismo tiempo la X es menor o es igual a 50. De esta forma, yo lo primero que voy a hacer es validar, espérenme un momento y les muestro. Bueno, entonces aquí dense en cuenta que este if ya no viene aquí con la misma indentación de if y del if, sino que ya tiene una indentación de, de dos espacios hacia la derecha. Es decir, porque este le pertenece a este, está dentro de esta decisión, ¿sí? Y esta está paralela a esta decisión. De pronto yo lo coloqué aquí en el gráfico así y se puede entender que está bajo, por decirlo de cierta forma, pero está es paralelo. Hagan de cuenta que esta es una fila. Lo que pasa es que no me cabía el espacio para mostrarlo ahí, pero hagan de cuenta que todo esto va así en fila. ¿Listo? Por eso digo que está paralelo. Al estar paralelo, la indentación se muestra de esta forma. Esto es difícil de explicarlo. Si uno no lo entiende así con la gráfica y la lógica, la indentación, después tiene unos errores en los códigos. Bueno, entonces, este if debe tener una parte negativa, debe tener un else, pero antes de eso debe tener un resultado o una operación. Entonces, ¿qué pasaría si 10 es menor o igual si x es menor o igual a 10 y también es menor o igual a 50? Pues quiere decir que el valor, el valor x es menor a 10. Básicamente esa es la lógica, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si no cumple con esa condición? Entonces ahí ya viene un else, pero ese else no puede estar dentro de este if. Incluso aquí ya me empieza a marcar un error. ¿Por qué? Porque es que este else es parte de if, debe estar a la misma indentación. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo borrar unos espacios y vean que ya se quitó el error. Entonces, aquí inicia, ¿cierto? Y aquí termina. Vean, deben estar a la misma altura. Este if Este if que está acá es básicamente esta rama y este else que está acá es esta rama. Entonces debo mostrar una impresión, debo mostrar una información donde yo digo que si eso no se cumple, entonces es lo contrario. Ese valor debe estar entre 10 y 50. ¿Sí? Por eso está acá, mira. Si no se cumple el valor, perdón, me confundí. Ah, es al revés. Sí, si el valor no es menor a 10 y no es menor a 50 es porque es mayor. Aquí lo estaba haciendo yo mal. Estaba haciendo con la lógica del otro. Y si no se cumple esa condición, es decir, si el valor no es menor a 10 y tampoco es menor a 50 es porque es mayor. ¿Sí? Pero, a ver, espérenme un momento, hacemos el análisis. Si la x es menor o igual a 10 y menor o igual a 50, ok, perdón, lo estoy interpretando yo de forma errónea. Si 10 es menor o igual a x, quiere decir que x es mayor que 10, ¿cierto? Y si 50 es menor o igual a x, quiere decir que x es mayor que 10, pero es menor o igual a 50. Por ende, por eso me sale que el valor está entre 10 y 50. Tengo que interpretarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, 10 es menor o igual a x. Entonces, si yo escribo
y digo, bueno, x es igual a 20. Entonces yo digo, bueno, 20 es mayor o igual a 10. Sí. Ok. ¿Y 20 es menor o igual a 50? Sí. Entonces me va a salir un resultado que diga acá. El valor está entre 10 y 50. Pero si yo ingreso un 5, entonces aquí me pregunta, ¿5 es mayor a 10? No, no cumple. Pero 50 es mayor a 5, sí, pero es menor a 10. Entonces aquí me saca de esta validación y me dice que el valor que yo escribí es menor a 10. Esa es la lógica. Lo que pasa es que no la estaba interpretando al principio, pero esta es la lógica. Listo. Bueno, seguido de esto, ya aquí si se cumple la condición se terminaría el algoritmo. Ahora necesitamos hacer otra validación para saber si el residuo de esa operación me va a dar como resultado de que sea un múltiplo del 5. Entonces, ¿cómo debo hacerlo? Básicamente le doy enter y tendré que salirme de todo y escribir la palabra elif, ¿sí? Donde entonces aquí yo diría que x, aquí tenemos la sentencia, x mod de 5, x porcentaje 5 diferente igual a cero. Ojo, a cero, no a O mayúscula ni a O minúscula, porque si no, no funciona. Entonces, si yo le doy enter, aquí ya podría escribir el mensaje que quiero mostrar. Ahora fíjense, si yo subrayo todo esto, si yo subrayo todo esto, me doy cuenta que if está en una indentación cero, el if está este el if está en una indentación cero. El if está en otra indentación cero y que los únicos que están, digámoslo así, como empujados o con una indentación diferente es este. Entonces, a simple vista, cuando ustedes vean un código y ustedes vean que esto está indentado a la derecha, es porque esto está dentro de esta primera condición que se está haciendo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo que esto se encuentra dentro de esta condición que está acá. Mientras que las demás son paralelas. Esta está paralela a esta está paralela a esta y esta está paralela a esta. Por eso el elif tiene que venir aquí en la indentación cero, no tener ningún espacio. Al pasar esto, entonces aquí decimos que no es el valor, a ver, el valor tal no es un múltiplo del 5, ¿sí? Aquí estamos obligando, es decir, si yo llego a agregar un número que sea mayor a 50 y no sea múltiplo del 5 me va a salir este mensaje. Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, podríamos decir 63. Porque la clave, bueno, en este ejercicio la clave es que todo número que termine en 5 y termine en cero es muy probable que sea múltiplo del 5. Entonces, si yo digo 63, entonces aquí dice 63 es negativo, perdón, 63 es menor o igual a cero. No, entonces esa condición no se cumple. Al no cumplirse, salta esta otra y dice, bueno, 63 es menor o igual a 50. No, entonces se salta esto porque ya esto no se cumple. Y luego entra acá y pregunta, ¿10 es menor o igual a 60? Sí. ¿50 es menor o igual a 60? Sí, es menor que 60. Entonces pasa aquí al else y luego pasa aquí a esta parte donde dice que perdón, el valor es mayor a, está entre, perdón, no, él se salta esta parte, perdón. Él se salta esta parte porque 60 no es menor o igual a 50 sino es mayor a 50. Entonces él se salta esta parte. Ahorita la vamos a ejecutar. Y él viene aquí directamente y pregunta si al dividir 60 entre 5 el residuo de eso me da cero, es diferente de cero. Entonces resulta que aquí sí se va a cumplir porque si se divide 63 entre 5 no me va a dar cero, me va a dar uno punto algo. Al ser diferente de cero, aquí me va a obligar, este mensaje iba a decir, ah, bueno, entonces el número 63 no es múltiplo del 5 y se va a saltar todas estas validaciones que estaban anteriores. Bueno, entonces vamos ahí. Habría que hacer otra validación. Entonces, la otra validación tenemos que hacerlo con otro elif. Vean que cuando yo estoy usando elif no uso else.
La única vez que yo uso else es cuando uso un if, ¿sí? En esta ocasión acá, pero yo no estoy usando else todavía. Entonces voy a darle enter y voy a irme a la indentación cero y voy a escribir el if. Cuando yo escribo el if, ya puedo escribir la siguiente condición, que necesito validar si al dividir el número que yo ingreso por el teclado, lo divido en 10, el resultado de la división, no el residuo, sino de la división, es menor o igual a 5, ¿sí? Si eso llega a ser verdad, entonces la división exacta, exacta quiere decir que no es decimal, sino es el primer valor, esa división no es mayor o igual a 5 porque estamos diciendo que es menor, estamos diciendo lo contrario. Entonces aquí vengo y aquí escribo print f, el valor, listo. Y aquí ya validamos, básicamente obligamos a que lo que creemos que para nosotros no cumple, realmente es la opción verdadera, ¿sí? Y ya terminando esto, ahora sí tendríamos que cerrar el if principal, porque no lo hemos cerrado. Entonces, en cuenta que aquí hay un if anidado y tiene un else, una parte negativa. Aquí tenemos un if, pero este if debe tener una parte negativa. Entonces, tenemos el else. Y básicamente en el else, acá, tenemos los resultados que nosotros básicamente necesitamos que se cumplan si no se cumplieron todas estas condiciones. Entonces, en nuestro algoritmo, le doy enter. En nuestro algoritmo, si no se cumplía eso, tenía que hacer unas operaciones, tenía que hacer una división exacta y tenía que hacer también, y solo copié el algoritmo anterior, donde tiene que hacer, déjenme ver, enter. Mire, todo eso debe estar indentado de forma correcta. A veces cuando uno copia y pega y uno no revisa la indentación, está corrido o está disminuido un espacio y eso también altera el código. Entonces, si no se cumple ninguna de estas condiciones, entonces debe ser porque al no cumplirse, lo que queda es que lo demás es verdadero. Aunque aquí diga que es falso, yo manipulé el algoritmo para que el algoritmo me muestre o lo forcé para que todas estas validaciones me den en la parte negativa lo que yo sí quiero que haga. Y lo que yo quiero que haga básicamente es que, como yo lo copié del algoritmo anterior y lo tenía como Y, lo tengo que cambiar aquí todo a X. Si no, entonces no me va a salir el resultado que necesito. ¿Ok? Entonces cambien todo a X. No debe haber otra variable que no sea X acá. Miren el código. La primera vez que lo hicimos con esta estructura, ¿sí? Con esta estructura, empezó acá. Todo esto, hasta acá. Luego lo hicimos de una forma híbrida y se nos recortó un poquito hasta acá. Y miren lo que estamos haciendo ahora. Ese código, ya usando la estructura del if, lo hicimos mucho más corto. Mira, esta estructura. Y se nota que realmente esta estructura optimiza mucho la lógica del código. Ven, es mucho más entendible verla de esta forma que verla de esta forma. Ahora no se preocupen, no se estresen, vamos a hacer unos ejercicios más básicos usando el if, sino que simplemente yo quería, bueno, yo he querido que veamos la diferencia de usarlo con un ejercicio que ya lo veníamos haciendo. Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Ah, voy a hacer el paralelo otra vez. Ok, tengo aquí el código y voy a ejecutarlo. Entonces, le doy aquí ejecutar y él me va a pedir el valor. Ingrese un valor numérico. Vamos a validar primero esta condición. Entonces, fíjense, si el valor que yo ingrese es menor o igual a cero, él me va a decir el número es negativo y ya, se cerró el programa, ya no hay más. Entonces yo voy a escribir -5. Mire, me dice el valor es negativo. Voy a escribir un print aquí afuera de todo, donde diga
Em, Programa terminado. ¿Sí? Entonces voy a escribir -100. Entonces me dice el valor es negativo, programa terminado. Sí. Entonces ahora voy a validar este. Vean que aquí cuando dije que era menor, de una vez terminó el programa. Ahora le voy a hacer aquí que este valor cumpla con esta condición, es decir, que sí sea menor o igual a 50. ¿Qué pasaría si agrego ese valor? Es decir, 20. Entonces ese valor es positivo, ¿cierto? Y es menor o igual a 50. Entonces aquí me saldría que es menor o igual a 50. Luego vendría aquí y analizaría si X es mayor que 10 y es menor que 50. Y si sí es así, entonces tendría que salir un mensaje que me diga que está entre 10 y 50. Entonces yo le doy enter. Y aquí me dice, el valor es menor o el valor 20 es menor o igual a 50. ¿Es correcto? Sí, mira, me salió el mensaje. Luego me dice el valor 20 está entre 10 y 50. ¿Sí ven? Se fue por la derecha y ya, programa terminado. Pero no me salió que el número era positivo. ¿Sí? No me salió. ¿Por qué? Porque se saltó esta parte. Dijo, no, no cumple. Entonces yo mejor lo envío por acá para ver si cumple con estas condiciones. ¿Sí me hago entender en esa parte? Entonces, ahora vamos a hacer esta validación, que al dividir ese número entre 5 el residuo sea diferente a cero para obligarlo a entrar acá. Entonces yo lo ejecuto y les había hecho que el 63. Si lo ejecuto, me dice el valor 63 no es múltiplo del 5. Pero ¿qué pasó con lo anterior? ¿Por qué no me dijo que el valor era mayor a 50 y que ese valor, bueno, solo llegara hasta acá y no llegara hasta acá? Pues resulta y pasa que él analiza si ese valor cumplió aquí, por ejemplo, 60 es menor a cero, no. Entonces él salta acá de forma paralela. Aquí dice, bueno, la X 60 es menor a 50, no. Entonces ignora totalmente esto y se viene acá. Entonces aquí por lógica, este número que pasó aquí ya es mayor a 50. No entró aquí porque no cumplió con la condición y siguió de largo. Entonces, como si es mayor a 50, entonces aquí ya pregunto, si yo divido 60 entre 5, ¿el residuo de eso me da diferente de cero? Sí, claro, me da 1 punto algo, 2 punto algo. Entonces, me va a tener que salir aquí que ese número no es múltiplo del 5. Es decir, ignoro esto y ignoro esto. Y también va a ignorar esto. ¿Sí? Porque él lo que hace básicamente es encontrar la primera coincidencia y una vez encuentra la primera coincidencia de forma paralela, con ese resultado se queda. Entonces vamos a ver esta otra validación. Para esta validación yo debo escoger un número que sea positivo, que sea mayor a 50, que sea múltiplo del 5 y que al dividir ese número entre 10 sea menor o igual a 50 su división exacta. Entonces si yo lo ejecuto, y escribo 50, por ejemplo, si escribo 45 no me va a servir porque se va a meter aquí y va a decir que es menor a 50. Si yo escribo 50, igual me va a decir que es menor o igual a 50. Si yo escribo 55, él sí va a pasar acá. Y si yo divido 55 entre 5, el residuo sí me va a dar cero. Entonces él va a saltar acá porque el residuo no es diferente de cero. Entonces va a saltar acá. Pero entonces va a dividir 55 entre 10. Y si la división exacta de eso es mayor a 5, si es menor o igual a 5, me va a decir aquí que no. Que efectivamente, al dividir 55 entre 10, la división exacta no me da mayor o igual a 5. Si yo lo ejecuto, aquí me dice el valor 55 de la división exacta entre 10 no es mayor o igual a 5, da menos. ¿Sí? A ver. Porque al dividirlo, básicamente me da 5,5 y 5 es igual a 5, no es mayor a 5, entonces no cumple con esa condición. ¿Sí? Bueno, entonces, para que me cumpla debo escoger un número que sea positivo, que sea mayor a 50, que sea múltiplo del 5, pero que sea mayor que 55.
En este caso podemos decir 65. Si le doy Enter, uy, algo pasó. Error de indentación. Ah, mira, no, nombre Y no está definido. Yo no borré una Y y mírenla, aquí está. Código, error. Listo. Vamos a ejecutarlo. Creo que no hay ninguna otra Y. No, ahí está todo bien. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque es que yo le estoy enviando X, no le estoy enviando Y. Y él está haciendo el análisis sobre X. Entonces, era 65 y le doy Enter. Y entonces él dice, la división entre 10 entre 65 y 10 es igual a 6. 65 elevado al cubo es igual a 27.400, 274.625. Y al sumarle 100 al valor 65 me da 165. Lo que quiere decir que como este valor, como 65, su división exacta, si era mayor a 5 no pudo entrar acá. Y al no poder entrar acá, se metió obligatoriamente por acá. Y al meterse en esta parte, que en el algoritmo es la parte falsa, pero para nosotros no, para nosotros la parte verdadera. Entonces, básicamente aquí vamos a estar las operaciones matemáticas. Es por eso que aquí en el else, cuando no se cumpla todo lo que no se cumplió aquí de forma paralela, entonces es porque el else es la parte que sí verdaderamente se cumple. Entonces, por eso se muestra la división. La división de x, la división de 65 entre 10 es igual a 6. Por eso aquí hacemos la división, x dividido en 10. ¿Sí? 65 elevado a la 3 x elevado a la 3 es igual a x, dos veces el signo de multiplicar y el 3 para decir que es el cubo. Luego dice aquí, al sumarle 100 al valor 65 al sumarle 100 al valor x, tenemos como resultado x más 100. Entonces vean que aquí yo ya no tengo como resultado que es positivo, que es mayor o igual a... No, nada. Aquí lo que hicimos fue de forma ordenada tratar de contradecir los requisitos que necesitábamos. Por eso les decía yo, es más fácil hacerlo con el if, pero hay que tratar de buscarle la lógica para validar las cosas negativas de primera, obligando que el resultado final sean las cosas que yo sí necesito, a diferencia de un if normalmente. Es decir, cuando yo uso un if, casi siempre no busco lo negativo, sino busco lo positivo. Cuando yo uso un elif, básicamente yo quiero validar lo que dentro de la lógica de programación eh, sería negativo, o sea, sería lo que yo no estoy esperando. Eso es básicamente. Entonces, si yo voy a agregar un 85 pues yo no quiero que me diga que es negativo, sino que yo quiero que venga y haga la operación donde le aplique. Y entonces ahí es donde definimos el término de esto, sentencia de decisión excluyente. Es decir, no me importa si este no se cumple, si aquí se cumple, yo lo muestro, pero si aquí no, ya aquí habían otros procesos, no me interesa. Yo voy a hacer lo que esté debajo de este if porque aquí sí se cumplió. A diferencia, si este se cumple y estos dos no se cumplen, entonces solo se va a ejecutar todo lo que esté debajo de este if, el if y así sucesivamente. Y si definitivamente no se cumple aquí, no se cumple acá, y no se cumple acá, y acá tampoco, entonces lo que quiere decir que la rama negativa sí se cumple, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios ya para terminar. A ver, aquí tenemos entonces el algoritmo optimizado, lo voy a dejar ahí, lo voy a subir al Google Class para que puedan ver ahí muchos los contenidos. No lo he actualizado porque pocas personas han empezado a agregar, pero si quieren esos códigos de primera mano porque no les ha funcionado algo, de pronto por error de indentación o alguna variable que no la tienen bien escrita, pueden acceder en este código en el curso de Google Class. Eso es gratuito, yo no estoy cobrando absolutamente nada. Listo. Entonces, vamos a agregar acá otro texto, numeral, déjame ver el índice. ¿En qué vamos? If optimizado. Ok, numeral 3.6 otros ejercicios de Aleph.
Listo, Shift y Enter. Bueno, déjenme pensar qué podríamos hacer. Pues hay varios ejercicios que podríamos hacer, como por ejemplo, validar una nota. Por ejemplo, podemos escribir acá, nota es igual a 80. Aquí califican de 1 a 100. Entonces luego debemos hacer la validación normal. Debemos escribir if, ¿cierto? Y decir si esa nota es mayor o igual a 90. Por ejemplo, si esa nota llegase a ser mayor o igual a 90, entonces quiere decir que esa nota es excelente. ¿Sí? Básicamente aquí estoy validando normal. ¿Sí? Si es mayor o igual a 90 es excelente. Pero ¿qué pasaría si no es igual o mayor a 90? Entonces yo puedo decir el if si nota es mayor o igual a 80. Voy bajando los rangos. Entonces, si es mayor o igual a 80, entonces la nota puede ser sobresaliente. Entonces ya tengo dos rangos. Ahora quiero otro rango. Entonces coloco otro if y digo nota es mayor o igual a 70. Si esto se cumple, entonces la nota que le ponemos ahí, la nota es aceptable. ¿Listo? ¿Y qué nos falta hacer? Nos falta que si la nota es, por ejemplo, si no cumple con esos tres rangos, entonces la nota básicamente es deficiente. Entonces solo tengo que hacer un else, ¿sí? Y hacer un print y escribir aquí nota deficiente. Esa es la forma más básica de hacer un elif. Entonces, ¿qué pasa? Él va a entrar, recuerden que aquí todo está paralelo. Entonces él entra y si yo escribo un 20, entonces aquí me va a preguntar, ¿20 mayor a 90? No. Entonces no me puede mostrar esto, se salta acá. ¿20 mayor a 80? No, se salta. ¿20 mayor a 70? No. Entonces el programa dice, ah, bueno, pero si 20 no es mayor a 90 y 20 no es mayor a 80 y 20 no es mayor a 70, entonces esa es una nota mala, es una nota deficiente, tiene que ser menor a 70. Si yo agrego un 100, él entra aquí y dice 100 mayor a 90, sí, pum, me bota ese resultado y dice nota excelente. Y ya no le importan las demás notas. ¿Sí? Entonces, si yo lo ejecuto, aquí me dice nota sobresaliente. ¿Por qué? Porque 80 es igual a mayor a 80. Si yo escribo 85 y lo ejecuto, entonces aquí me dice nota sobresaliente. Hagamos lo que yo lo escribo por teclado. Entonces voy a escribir aquí int eh, input, escribo una nota. Listo, entonces aquí escribo una nota y yo digo que es 10. Entonces él se va a saltar absolutamente todas las validaciones y va a ir aquí al else y va a decir nota deficiente. Entonces yo digo que la nota es 72. Me sale este mensaje molesto. Ok, digo que la nota es 72, me dice nota es aceptable. ¿Qué? Porque cumple aquí, la nota es aceptable. Si lo ejecuto y escribo 91, me dice la nota es excelente. Entonces vean que aquí solamente tuve que escribir un solo else, no tuve que escribir más. Es una forma mucho más corta de hacer lo tradicional que aquí les había mostrado. Si abro con un if, cierro con un else. Si abro con otro if, cierro con otro else. Si abro con otro if, cierro con otro else. ¿Sí? Si abro con una parte positiva, cierro con una parte negativa. En cambio, el trabajar de forma paralela, si abro con una forma positiva, si cierro con una forma negativa, pero lo que está paralelo básicamente está posponiendo las formas negativas para que todo se cumpla al final. O sea, aquí se está cumpliendo todo, todas las condiciones.
Vamos a hacer otro ejercicio. Es que ese sí estaba relativamente fácil. Vamos a hacer otro ejercicio que si no estoy mal es como para validar el saldo de una cuenta. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, este era para validar una nota. Vamos a hacer otro, validar el saldo de una cuenta. Entonces, para validar el saldo de una cuenta necesitamos dos variables, ¿sí? Básicamente, lo que vamos a retirar y lo que nos queda en la cuenta. Entonces, vamos a escribir aquí, por ejemplo, saldo, que sería lo que tenemos en la cuenta. Coloquémosle que de saldo tenemos 500.000 pesos. Y lo que yo voy a retirar, el retiro, en este momento son 600.000. Por simple lógica, usted va a decir, pero ¿cómo voy a retirar 600 si tengo 500? Es decir, el cajero electrónico no me arrojaría 100.000 pesos de más. Entonces tenemos que hacer las validaciones que haría ese cajero electrónico. Entonces primero hacemos un if principal, donde debemos decir que si el retiro, la lógica, lo que acabo de decir yo, si el retiro es mayor al saldo, entonces no se puede retirar porque no tiene fondos, ¿cierto? Entonces yo escribir fondos insuficientes. Seguido de esto, ahora sí puedo venir acá y hacer el if. Entonces, aquí lo que validaríamos sería, listo, está bien. Pueden haber varios escenarios. En el primer escenario, vamos a escribirlo por acá. El primer escenario es que el retiro sea mayor al saldo. Sí, es lo negativo. Yo no puedo retirar dinero si no puedo retirar esa cantidad si no la tengo ahí. Pero también, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, que no tenga nada en la cuenta. Básicamente eso sería eh, no tener dinero en la cuenta. Ah, perdón. Solicitar un valor que no sea correcto, ¿sí? Entonces, solicitar un valor incorrecto. Un valor incorrecto, ¿qué sería? Por ejemplo, yo puedo tener saldo 500.000, pero si yo escribo -1 o escribo cero, pues el cajero se va a confundir y va a decir, bueno, pero este man, ¿por qué me está pidiendo eh, dinero negativo o me está escribiendo cero? No, yo necesito que él me diga qué me va a pedir, ¿sí? Y también podemos validar que la persona no trate de sacar más de lo que tiene en el saldo, ¿cierto? O sea, más de lo que el cajero le permite sacar, porque hay transacciones donde el cajero permite sacar, por ejemplo, 3 millones de pesos, no permite sacar más de eso. Entonces, debemos que el retiro no supere el límite de transacción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces ya tenemos este primero, que el retiro sea mayor al saldo. Ahora necesitamos solicitar que realmente el valor que va a ingresar sea correcto. Pero entonces recuerden que aquí siempre lo hacemos por la parte negativa. Entonces decimos que el retiro sea menor o igual a cero. Si el retiro es menor o igual a cero, quiere decir que el valor que está ingresando es incorrecto. Entonces aquí ya hago un print y escribo error, valor incorrecto. O sea, lo estoy obligando a que entre ahí. Entonces, después hago otro elif y escribo y hago esta validación, que el retiro no supere el límite de la transacción. Digamos que ese cajero no recibe no deja retirar más de 3 millones de pesos. Entonces podemos decir que si el retiro es mayor a 3 millones, entonces que me diga que no puedo retirar eso porque es peligroso retirar más de lo normal en un cajero. Entonces me va a mostrar aquí print, me va a decir no puede retirar
más de 3 millones de pesos. Y ahora viene lo otro. Resulta que si el saldo que yo le pongo al cajero no es mayor al saldo, entonces me va a mandar acá. Y si yo digo que ese valor si es mayor a cero, entonces me va a mandar por acá. Y si yo digo que ese valor es menor a 3 millones, no puede entrar acá. Al no entrar ahí, la lógica sería que entraría en el else. Y al entrar aquí, la lógica sería, ay, perdón, es un print, que me diga retiro exitoso. Inclusive puedo decir retiro exitoso, le muestro lo que retiró aquí, por ejemplo, que retiró la variable de retiro, ¿cierto? Le puedo decir y queda con un saldo y aquí puedo hacer una operación. Aquí puedo eh, tomar saldo menos retiro y ahí me mostraría la operación. Entonces, fíjense que lo primero que yo hice fue identificar, o sea, para usar una sentencia de decisión y usar el if, lo primero que debo hacer es pensar qué cosas tengo que validar. Entonces, eso fue lo que yo hice aquí, validar que no sea mayor, que sí sea mayor, que sea un valor incorrecto y que el retiro supere el límite. Y si ustedes lo leen acá, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando yo valido estas cosas, que básicamente en nuestro mundo son cosas negativas, pero yo las valido de primeras, lo que estoy forzando es que el último resultado sea el resultado para mí, el resultado que sí necesito. Entonces, si yo lo ejecuto, claro que, eh, déjenme ver porque no está imprimiendo, saldo, retiro, retiro mayor a saldo. Ok, escribamos acá 200.000. Listo. Entonces, el saldo que yo tengo son 500.000 o son 5 millones. Déjenme ver. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, son 5 millones. Voy a ampliar un poco más. Listo. Entonces, el saldo que yo tengo son 5 millones y estoy retirando 200.000. Entonces, aquí básicamente el retiro no es mayor al saldo, por tanto, no me sale este mensaje fondos insuficientes. Y el retiro que yo estoy haciendo no es mayor a 3 millones, es 200.000, por eso no me sale acá. Y luego me dice que el retiro de 200.000 es efectivo y que quedo con un saldo de 4.800.000. ¿Qué pasaría si el saldo que yo tuviera fueran 500.000 y yo digo que voy a retirar 2 millones? 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. Entonces yo lo ejecuto y parece que en la validación tengo un error, porque se supone que aquí tiene que decirme que tengo fondos insuficientes. Sí, mira, aquí está el error. Necesita escribir un print. Ok, ok, listo. Ahí está el error. Entonces lo ejecuto y él me dice fondos insuficientes. ¿Sí? ¿El error cuál era? Que no había escrito la palabra print. Entonces, fondos insuficientes. Listo. Después, yo puedo decir que lo que yo quiero retirar es menos 5 pesos. Y si lo voy a ejecutar, me dice error, el valor es incorrecto. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, tener el saldo disponible, por ejemplo, tengo 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 millones, tengo saldo disponible, quiero retirar 4 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
me dice, no puede retirar más de 3 millones de pesos. ¿Sí? Se dan de cuenta que las validaciones se cumplen. Es decir, esta es una forma de no lidiar o no pelear contra las indentaciones del código, es decir, los espacios, y usar menos sentencias negativas. Miren que yo no estoy usando tantos else. Entonces aquí me estoy ahorrando un poco ¿no? de código que realmente puede hacer, primero, que el algoritmo sea confuso para mí. Segundo, de que consuma más recursos también, dependiendo de lo que haga. Y, y nada, esto es básicamente la forma más fácil como podría yo explicarles cómo funciona un ELIF, una sentencia de decisión excluyente. Y nada, yo quería que el video fuera corto, pero me di cuenta que no fue así. Entonces, quería agradecerles por estar hasta este punto. Espero realmente sea fructífero. Sé que se presentan errores mientras explico, pero de eso se trata. Estos videos yo no los edito, sino que sencillamente damos solución en el momento. Y si me equivoco, mejor, porque puedo identificar dónde va el error y lo puedo corregir. Y eso habla muy bien de, digamos, de todo eso que les estoy instruyendo. Bueno, darle los agradecimientos infinitos a ustedes por estar en este video. El siguiente video, les adelanto, vamos a hablar sobre Switch, que son unas estructuras muy similares a estas, pero no son iguales. Entonces, si quieren investigar un poco, investiguen qué son switches en Python. Y nada, invitarlos a que se conecten en Google Class, a que vean los contenidos, a que me sigan en LinkedIn, a que compartan este contenido que realmente lo hago con mucho amor para todas las personas que no conocen sobre programación. ¿Ok? Y nada, muchas gracias por estar acá. Hasta luego.